La Guerra Fría toca las puertas del África, llegando allí su tragedia. La vez pasada, el África estaba entrando en el proceso de descolonización. Y este proceso de descolonización africano va a tener una serie de ingredientes que van a ser muy difíciles sus circunstancias. El primero es el problema de la secesión. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos los límites africanos como estaban, como los europeos los definieron, sabiendo que los límites europeos son arbitrarios, no corresponden a las tribus, ni a las culturas, ni a la geografía, sino a los repartos coloniales que hicieron los europeos? ¿O empezamos a buscar una salida regional? Si buscamos una salida regional, corremos el peligro de meternos en guerras civiles mucho más graves que el hecho de la descolonización misma. Entonces, hagamos un trato. Esto va a quedar como estaba, como lo dejaron los europeos, después ya se verá más adelante. Pero por ahora no puede haber secesiones, porque una secesión inmediatamente me pone en problemas a mí, porque hace que los países no tengan viabilidad sin las provincias que se quieren separar. Porque normalmente las provincias que se quieren separar son aquellas que tienen la mayor cantidad de recursos y que consideran que son viables en sí mismas y que por lo tanto no necesitan formar parte de una nación. Entonces, el acuerdo era que no podía haber separatismos. Sin embargo, cuando se presentan los procesos de independencia se van a dar los separatismos. Y estos separatismos van a ser apoyados por las potencias como una manera de seguir manteniendo una influencia dentro de los recursos africanos. Es decir, la rapacidad colonial y la rapacidad geopolítica sigue planteándose sobre África como una política extractiva, viendo a ver de dónde se prenden para seguir sacando y saqueando recursos del África. Entonces, en cada secesión de estas, se presenta una papaya para seguir de alguna manera manteniendo la influencia y manteniendo las divisiones entre las tribus, lo que permite que grietas por donde puedan seguir manipulando la política, pero sobre todo la economía y los recursos del continente. Entonces, estábamos viendo la vez pasada el caso del Congo, y estábamos viendo que cuando el Congo se está independizando de Bélgica, se va a dar una secesión de dos provincias, de las de provincia de Katanga y la de Kasai. Katanga tiene los minerales, Kasai tiene diamantes. Entonces, en ese momento el Congo no era viable con esas dos provincias saliéndose de la unidad. Por lo tanto, necesita ayuda y va a pedir ayuda y no se la van a dar, no va a haber una respuesta inmediata. Y luego se supone que la ayuda que va a pedir Patricio Lumumba, aquí hay varios dirigentes, pero la ayuda que va a pedir Patricio Lumumba es para evitar que esas dos provincias se separen del Congo, porque si se separan el Congo no va a ser viable. Entonces, en un momento dado se meten las Naciones Unidas, pero terminan no logran hacer el papel que tienen, que es evitar la secesión de las provincias, porque por ahí los belgas empiezan a ver la posibilidad de seguir sacando los minerales, apoyando a las provincias que se separan. Ese esquemita se va a usar mucho, apoyar a la provincia que se va a separar, para de esa manera seguir manteniendo el control sobre ella. Entonces, finalmente no sirve para nada la ayuda. Entonces, Patricio Lumumba le va a pedir ayuda a la Unión Soviética. Y cuando le pide la ayuda a la Unión Soviética, entonces la Guerra Fría llega a la región. ¿Cómo va a llegar la Guerra Fría a la región? A los Estados Unidos, en realidad, el África no les interesa. No es su territorio, no es su escenario. Para ellos, para esa gracia, es muchísimo más importante América Latina, porque eso para ellos es rancho, eso sí es cerquitica. Y ya cuando estemos en América Latina veremos las implicaciones que tiene el que eso sea su parte del reparto en Yalta y en Potsdam. Pero el África no, entre otras cosas porque la gente de la que se está descolonizando África son los aliados de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y en la ONU y en la OTAN. O sea, son los compadres. África se está descolonizando de los meros compadres de los Estados Unidos, que es Francia, que es Inglaterra, fundamentalmente. Y bueno, lo suyo era Portugal, pero el caso de Portugal es un poco diferente. Entonces, resulta que Estados Unidos no tiene mayor interés, pero la Unión Soviética sí.
La Unión Soviética sí tiene interés en meterse acá, porque la Guerra Fría es entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, de acuerdo. Esa es la bipolaridad que hemos visto en todas partes del planeta, desde el momento en que estalla en Europa Oriental hasta el momento en que se extiende al Asia por la vía de la Revolución China, ahora que va llegando a la África, en todos lados. Pero también al interior del bloque comunista hay una división que a nosotros nos resulta muy tangencial y muy lejana, pero que a los países africanos y a los países del sudeste asiático sí se les vuelve un tema central, y es la disputa chino-soviética. Es decir, los chinos y los soviéticos, siendo ambos comunistas, van a tener un tropel enorme porque tienen una frontera grandísima, y por una disputa fronteriza en tiempos de la ideología, cada uno se inventa un cuento. El cuento es para tapar la finca, o sea, son problemas personales, que es la disputa de la frontera, pero cada uno echa un rollo para tratar de buscar la influencia de los países que se están descolonizando hacia su región. Entonces los chinos dicen que hay tres mundos, que es ahí el primer mundo, la famosa teoría de los tres mundos. El primer mundo, que son los Estados Unidos y la Unión Soviética; el segundo mundo, que es Europa; y el tercer mundo, que son todos los países que están en el límite, digamos, que no han conseguido un desarrollo económico que los haga capaces de ser medianamente autónomos en sus procesos de nacionalidad y de país. Entonces, dentro de esos, la China se considera como la líder del tercer mundo. La China se considera como la nueva revolución, y consideran que los soviéticos son social imperialistas y que son un tigre de papel, que los Estados Unidos son un tigre de papel porque está en decadencia, y que la Unión Soviética es el verdadero enemigo. La historia le daría toda la contraria, porque los Estados Unidos se mantendría, la Unión Soviética así va a caer, pero bueno, vete tú a saber cómo son las cosas, la historia es muy sorpresiva. El asunto es que China y la Unión Soviética, por su lado, también tienen su propio reparto, y por este otro reparto que tienen privadamente dentro del bloque comunista es que a la Unión Soviética sí le interesa el África. Entonces la Unión Soviética va a ir metiendo mano en un montón de lugares, y a medida que vaya metiendo mano va creando hogueras y va creando incendios en el África, que ya tenía bastante con todos sus problemas. Entonces aquí hay otro ingrediente: la disputa chino-soviética va a tener una influencia en que el África sea de un interés fundamental para los soviéticos, por un lado. Por el otro lado, el desinterés de Estados Unidos también se va a traducir en que no haya una cantidad de ayuda que en un momento dado se pidió, y eso hace que todo el mundo que se tiendan a ir hacia la Unión Soviética. No hubo ayuda para planes de desarrollo, por eso cuando Nasser pidió la ayuda para Suez, Estados Unidos se la negó, la Unión Soviética sí se la va a dar. Más adelante, cuando llegue Kennedy sí tratará de invertir, porque se va a dar cuenta que es un error no darle viabilidad de desarrollo al África. Pero ahí hay otro problema, la disputa chino-soviética. Entonces se van juntando una serie de problemas. Por el otro lado, estos países acaban de descolonizarse, y al descolonizarse tienen que entrar a formarse como estados nacionales, tienen que crear instituciones, tienen que crear parlamentos, gobiernos, sistemas administrativos, sistemas educativos, tienen que inventarse un país después de 300 años de esclavitud y de 100 y pico de años de colonialismo, es decir, de no tener ninguna autonomía para trazar los límites de su propia historia. La tienen que trazar de una, cuando los blancos dejaron todo puesto de la manera como los blancos son, y entonces no les dijeron a estos cómo se manejaban esos países. Es como si a usted, si los papás se fueran de la casa y usted le dejan toda la casa pero con llave y no le dejan las llaves. Entonces pues usted sí está en la casa, pero no le toca o tumbar todas las puertas y hacerlas de otra manera, o mirar a ver dónde están las llaves, pero eso tomó un tiempo, porque todo el diseño fue europeo y se fueron. Entonces ahí hay un bache, digamos, mientras se forma todo un movimiento dirigente, no solo a nivel de la lucha, no solo a nivel de la descolonización, sino al nivel del gobierno y de la formación del Estado. O sea, un pueblo totalmente excluido de toda forma de autonomía y de educación, en un momento dado tiene que pasar sin ningún tipo de proceso
a integrar nuevos estados. Ahí hay dificultades administrativas, políticas, que no tienen que ver con la cultura, sino con el colonialismo y con la estructura que el colonialismo le dio a las sociedades europeas. Ese es otro problema que se presenta. Entonces, hay dificultades. Cuando empiezan a pedir créditos para el desarrollo, los créditos no llegan, a nadie le interesa invertir en África, pero en cambio sí les interesa darles armas, sí les interesa armarlos. Entonces, aquí nos vamos a enfrentar con otro problema, y es que en África lo que existe, las unidades, digamos, nacionales están determinadas por las tribus. El concepto de país, de Estado nacional, es un concepto europeo que es importante en la geografía europea por lo densamente poblada y por lo pequeña que es y por lo urbana que es. Pero en el África, donde hay tantos desiertos, tantas selvas y tan inimaginables distancias, los límites de los países no quieren decir nada. Entonces los estados nacionales quedan conteniendo por dentro pueblos que no tienen nada que ver con los unos con los otros, que era un problema que venía del colonialismo, por un lado, y por el otro lado, una tribu es una nación, es una cosmovisión, es un mundo, es una religión, es todo, una tribu es todo. Entonces, si hay países como Zambia que tienen 72 tribus, pues lo que quiere decir es que hay 72 países en el país de Zambia, porque cada una de ellas es un universo milenario que perteneció a reinos muy antiguos. Desde ese punto de vista, la ideología para estas tribus es totalmente foránea. Es tan extraña la ideología de los blancos en términos de lo que sea, en términos políticos, en términos de instituciones, como en términos de comunismo. Para ellos el comunismo o el capitalismo no significa nada en términos de cohesión histórica. Es otra de los inventos blancos que les va a llegar allá. Ellos tienen propiedades comunitarias de la tierra o tienen propiedades privadas de la tierra, pero por su acervo milenario, no porque el comunismo diga una cosa o la otra. Entonces las ideologías van a jugar ahí un papel hechizo, postizo, porque el África no tiene esas ideologías dentro de su formación de Estado nacional, por un lado. Por el otro lado, esas ideologías los van a llenar de armas. Y el problema de las armas, los van a llenar de armas, no de comida, no de empréstitos, no de desarrollo, no de planes, no de hidroeléctricas, sino de armas. Es decir, para que se maten, pero no para que se desarrollen. ¿Por qué? Porque las peleas tribales que durante siglos se habían presentado en el continente africano, cuando eran un problema de guerreros, cuando eran un problema de honor, y cuando se dirimían con lanzas y con flechas, tenían toda una ritualidad que les daba un sentido cósmico, que era la manera como estos pueblos se relacionaban los unos con los otros. Pero cuando llegan las armas automáticas, cuando llegan los rifles, cuando llegan los Kalashnikov, que son los que más han matado gente en el mundo, ahí el inventor está enterrado en Moscú, cuando llegan todo el armamento que todo el mundo va a aprovechar África se vuelve un mercado para las armas. Y el mercado para las armas es el más inmoral de todos, porque ese sí es el verdadero vampiro, literalmente vive de la sangre de los pueblos. La cantidad de conflictos que se van a desarrollar ahora hacen que las armas tengan promoción en África. Entonces, tomar estas peleas tribales que tenían un sentido cósmico y ritual en los milenios y meterles armas automáticas es convertirlas en unas balaceras y en unas matazones sin ton ni son, pero terribles, porque la sociedad industrial en sus armamentos es brutal. Entonces estas armas de repetición, estas armas automáticas en un esquema tribal, no es que en la civilización sean más chéveres, pues la Segunda Guerra Mundial se hizo con ellas, no, es que en un esquema tribal introduce un factor de genocidio, así de simple. Entonces se van a desangrar con la llegada de las armas automáticas, y el equilibrio y el pie de igualdad que tuvieron en tiempos de las peleas de las flechas y en las peleas de las lanzas, ahora se vuelve un problema de quién se vuelve el mejor postor. Eso se va a llenar de mercenarios.
se va a llenar de una cantidad de, digamos, de vicios que vienen de otros conflictos y que van a agravar el conflicto africano. Entonces tenemos esta cantidad, digamos, de variantes geopolíticas y de variantes históricas que hacen que el mapa africano se vea lleno de problemas. Ahora, las naciones africanas recién descolonizadas van a entrar a la ONU. Y al entrar a la ONU, cambia la composición de la ONU y ahí es importante la neutralidad, quién queda en qué lado o quién pelea para poder tener un punto medio. Digamos, ahí el reparto entra a ser importante en la medida en que al llegar a la ONU, ahí hay votos de la Asamblea General. Entonces en ese momento sí les empiezan a parar bolas cuando entran a la ONU, pero les paran bolas en términos electorales, de quién se coge qué pedazo para las votaciones en la ONU. Digamos, no hay un plan para ellos como una nación que está surgiendo, sino sigue siendo una política extractiva, o sea, ¿cómo me beneficio yo de ellos? O a través de sus minerales, o vendiéndole las armas, o a través de los votos de la ONU. Pero el plan de un nuevo continente saliendo a la luz no está contemplado en la geopolítica de la Guerra Fría. Eso, digamos, va a ser un problema fundamental. Entonces, cada uno de estos factores que hemos mencionado va a incidir para crear un panorama complejísimo en el África, muy complicado, porque cada uno de estos se va a manejar de una manera. Ahora, el otro asunto que tenemos es que no toda el África se va a descolonizar y no toda el África tiene una unidad cultural. Es uno de los pueblos más diversos del planeta. El norte de África, la parte pura norte, es árabe. Lo suyo está ligado al destino de Nasser y está ligado al destino de Siria y está ligado al destino de Jordania. Es otra parte, o sea, lo que llamamos el Magreb, que fue colonización francesa y que va a tener procesos de descolonización brutales como los de Argelia, durísimos. Esa parte es árabe, es musulmana, es islámica y está también bajo el panorama y el faro del panarabismo de Nasser. Hay una África árabe que sigue otros destinos históricos distinta del resto del continente. Esa es toda el África del Sahara, la que está en la pura costa del mar Mediterráneo y que cubre hasta el Sahara. Esa África tiene los países que están en el puro bordecito, porque la mayoría es desierto, y tiene las tribus bereberes del desierto, que están en toda el gran, inmenso desierto del Sahara. Entonces, eso por un lado. Ahí tiene sus problemas entre los pueblos que están en la costa y los bereberes. Eso tiene su propio esquema de problemas que todavía están causando dificultades de unidad. Por un lado, esa es una. Debajo del desierto del Sahara está el África subsahariana, que es el África negra propiamente dicha. Esa África, lo que llamamos, ahí empieza una franja de las más pobres de la tierra que se llama el Sahel, que junto con el nordeste brasilero son las regiones más golpeadas por las sequías, y es donde eventualmente hay problemas crónicos de hambrunas por la esterilidad del suelo. Ahí es donde van a quedar los países como Mali, como Chad, como Etiopía, como Sudán, ¿sí? Ahí empieza el África negra. Y hay un África al sur, que es el África blanca, que en el momento de nuestro relato, que es Suráfrica. Suráfrica está compuesta por unos emigrantes y descendientes de los holandeses y de los ingleses. Por los descendientes de los holandeses se llaman Boers o Afrikaners, que quedaron con el control de esta gigantesca tierra y que se separaron por completo de los holandeses. Ellos ya no pueden volver a Holanda porque ya no son holandeses. No les pasa como los del norte, a los franceses, que tienen que salir de Argelia y volver a París, o que tienen que salir de Mozambique y volver a Lisboa, o que tienen que salir de Egipto, o que tienen que salir y volver a Londres. No, aquí no, porque es que aquí ellos ya no son holandeses. Entonces hay una África del sur en donde una minoría blanca
va a montar sobre una enorme mayoría negra uno de los regímenes, sino el régimen más oprobioso que se conozca en la historia moderna de la humanidad, el apartheid. ¿Qué significa? La ley hecha odio, la institucionalización del odio racial, la separación, el castigo, la segregación, el sometimiento, la ley más terrible del mundo. Pero es que Sudáfrica es la principal productora de oro y la otra es la Unión Soviética. Entonces, si los Estados Unidos le hiciera un boicot a Sudáfrica por el apartheid, entonces le daría una ventaja en el mercado del oro a los soviéticos muy grande, teniendo en cuenta que los soviéticos el oro todavía era moneda patrón en muchos países. Para evitar eso y más, y el comercio de diamante tan importante que tiene Sudáfrica, van a tolerar el apartheid, se rasgarán las vestiduras, dirán que qué cosa tan maluca, que qué es eso tan feo, pero nadie lo va a combatir. Por eso el apartheid va a caer solamente cuando termine la Guerra Fría, porque ahí se acaba esta relación entre el oro surafricano y el oro de la Unión Soviética. Solo cuando caiga la Unión Soviética es que se van a dar las condiciones para que el régimen para tumbar el régimen, para sacar a Mandela de la cárcel, para mandar a las elecciones africanas. Mientras tanto, desde 1948 hasta 1992 se toleró el régimen más horrible, más inmoral y más aterrador que se haya conocido, el apartheid. Entonces, hay una África controlada por blancos, hay una África árabe y hay una África subsahariana, que es el África negra. O sea, no hay una unidad, digamos, como decir, en América Latina, cuando se produce el proceso de independencia, se va a producir en toda la América Latina. Y la América Latina, con todos los problemas que de todas maneras tiene una unidad lingüística, una unidad cultural relativamente posible, que hace que haya un poco acuerdos entre esos países de una u otra manera, pero el grado de independencia llegó a todo el mundo a la vez, aunque sean distintos años. En África no pasa eso, porque hay todavía pedazos enormes del continente que está en manos de los blancos, y se da el caso de Portugal, que no quiere descolonizar, no quiere abandonar sus colonias. ¿Por qué? Porque en Portugal hay un tirano terrible que se llama el dictador Salazar. Él es un dictador civil y estará mucho tiempo en el poder, y será de otra manera muy diferente como va a bajar de ahí. Él estará con una dictadura tan prolongada como la de Franco. Paralelamente a Portugal, tiene España su dictadura con Franco, y habíamos visto que Franco sigue en el poder porque, siendo fascista y habiendo sido aliado del Eje, es anticomunista. Y España y Portugal van a ser utilizadas por los Estados Unidos, la península ibérica, como el punto para poner las bases de la OTAN. Así que no va a haber problema con ellos tampoco, porque ahí va a haber bases, cantidades de bases, y por lo tanto los regímenes que haya ahí, por terribles que sean, van a ser tolerados, porque es un punto importantísimo de la geopolítica de Europa, las bases que se van a mantener en la península ibérica. Eso le va a dar, digamos, va a hacer que Portugal se mantenga en su dictadura durante 3 décadas. Van a caer casi al mismo tiempo con Franco. Franco morirá, y en Portugal se va a presentar una cosa muy diferente. Entonces, Portugal va a mantener las colonias mucho tiempo después de la descolonización del África subsahariana. Es decir, lo que es Angola, lo que es Mozambique, van a tener Cabo Verde, esas colonias se van a ir mucho tiempo después. Cuando ya se había independizado el Congo, cuando Kenia, cuando Ghana, cuando todas ellas, las subsaharianas, se habían independizado, las colonizaciones las luso-colonizaciones, o sea, las de Portugal, aún se mantenían bajo la rama del tirano. Entonces, el África se descoloniza a parches. Unos pedazos se están descolonizando y otros no. Eso también dificulta el proceso, porque no se da una unidad de, digamos, de puntos de evolución en términos de Estado Nacional. Entonces la cosa se va complicando. Entonces todos estos factores se van uniendo para hacer las cosas muy difíciles. El factor de la secesión va a ser
que ahí se apoye de la misma manera que el colonialismo se impuso dividiendo unas tribus con otras. La descolonización y la secesión va a ser utilizada de esa manera. Así la Unión Soviética va a hacer cosas como apoyar toda la vida una separación de Eritrea del país de Etiopía. Siempre apoyaron a los eritreos. Pero resulta que un día un golpe de Estado llevó a un gobierno comunista al poder en Etiopía. Entonces la Unión Soviética le quita el apoyo a Eritrea, apoya a Etiopía y se dedica a echarle bala a los eritreos que habían sido sus aliados durante 20 años. Ese tipo de figuritas se van a ver. Ese mismo tipo de figuritas fue las que se hicieron en el Congo con Kasai y con Katanga, entrando los belgas por ahí a ver si podían tener alguito de eso. Esas figuritas también se van a dar en Nigeria por el petróleo con respecto a la provincia de la tribu Ibu en Biafra. Pero resulta que cuando la tribu Ibu se va a independizar en la provincia de Biafra, que es la que tiene el petróleo, la van a condenar al hambre y la van a cercar por hambre. Y esa hambruna va a ser la primera vez que el mundo ve una hambruna de ese tamaño es en Biafra. Las imágenes de los niños de Biafra completamente desnutridos, pero ahí es cuando se va a sentar un precedente que todavía flagela el continente, y es que a nadie le importa lo que pasa en África. Nadie va a intervenir ahí. Dejaron morir a la gente en Biafra, como dejaron matar a la gente en Ruanda, por la misma lógica, porque África no es geopolíticamente importante, no tiene el peso de los titulares de las cosas que pueden pasar en Europa. Digamos, ahí empieza a darse ese descuido, ese no importar el destino de los africanos. Entonces, este pueblo no tiene viabilidad porque va a haber una amenaza geopolítica enorme contra ellos, y porque no son importantes. Les interesa su petróleo y en esa medida apoyan, pero no van a darle un respaldo, una mano a estos pueblos para salir adelante con la deuda histórica tan grande que tienen con ellos. Entonces, el asunto de Biafra nos pone por primera vez ante un hambre que el mundo va a ignorar, porque es un hambre de los africanos. Eso por un lado. Y por el otro lado, estos cambios de gobierno y de bandos van a hacer que otros pueblos que no tienen nada que ver vayan a parar allá. Resulta que para las peleas entre Etiopía y Eritrea, no son los soviéticos los que van a poner el pechito para las balas, no, ellos ponen las armas. El pechito para las balas los van a poner ni más ni menos que los cubanos, ¿cómo le parece? Sin comerlo ni beberlo, porque es que estos sí no tienen que ver nada en el asunto. Entonces hay una pelea en lo que es en Etiopía, entre Eritrea y Etiopía, y hay otra pelea en Angola, que es un país de colonización portuguesa, porque dicen, miren, no, Estados Unidos no se puede meter directamente en Angola, pero sí hagamos una cosa, que Sudáfrica, el régimen del apartheid, se vaya metiendo lentamente en Angola, y de esa manera evite que la Unión Soviética esté controlando Angola. Entonces es una manera encubierta de manejar la Guerra Fría, y es que la Unión Soviética se está metiendo a apoyar una parte de Angola, pero Sudáfrica está apoyando la otra. Indirectamente Estados Unidos apoya, pero el que está dando la cara es Sudáfrica. Esto en términos normales son tribus de un lado y tribus del otro. Los cubanos, como están totalmente atados a la Unión Soviética, están de pies y manos. Ellos no tienen ninguna opción para negarse a nada. Están amarrados por la Guerra Fría a toda la suerte de la Unión Soviética. La Unión Soviética hace el siguiente trato: ellos van a mandar todas las armas y los cubanos van a poner la carne de cañón, y a los cubanos los van a mandar a que los maten, y a matar, porque igual sufrieron y también hicieron barbaridades. Y a veces les pasaba cosas en Angola, como que de día estaban peleando con la tribu que se supone que estaban apoyando, y de noche la misma tribu junto con las otras se unía para cascarles, porque el problema no es ideológico allá, es tribal. Entonces los cubanos, entre otras cosas, no tenían ni idea qué estaban haciendo allá, pero aquello se llamaba internacionalismo proletario, porque la Guerra Fría va a tener unos nombres rimbombantes y va a tener unas historias, unas consignas ideológicas. La Guerra Fría hace
que todos los problemas personales, que sean por la gallina y por la mujer, o que sean por el perro o por el vecino, se vuelvan un problema, un conflicto geopolítico y un problema ideológico, porque reviste de ideología las peleas más ordinarias. Entonces a esto le va a llamar el internacionalismo proletario. Como producto de esto, miles y miles y miles de cubanos van a morir y van a ser entregados en ataúdes en la isla, y de eso no habla nadie todavía ahora. Entonces ahí va metiendo un pueblo que no tiene pero ni arte ni parte en un montón de problemas que tampoco le pertenecen de ninguna manera, y que va a complicar bastante más el asunto. El mapa de África se va complicando a medida que la geopolítica va siendo presa de este continente. África, por lo tanto, tendrá un proceso de desigual de descolonización y estará metida en semejante lío que es la disputa chono-soviética, que es la Guerra Fría, y que son las tiranías y las dictaduras, y que por el otro lado es la necesidad de crear una institucionalidad en medio de semejante clima, donde hay tanta polarización, donde por el esquema tribal se tiende a los partidos únicos, porque las jefaturas de las tribus normalmente están en manos de un clan o de un jefe, lo que hace que el esquema de partido único de la Unión Soviética cuadre bien con el de ellos. Entonces eso dificulta que las demás tribus estén representadas. Es el mayor reto que hoy tiene África, es el multipartidismo. Llegar a crear instituciones donde todas las tribus estén representadas dentro de una nación y que todas tengan viabilidad dentro del esquema político vigente. Eso es lo que están tratando de hacer aún ahora, con una dificultad muy grande. Entonces aquí van pasando muchas cosas, una de las cuales va a llevar la independencia de los países, de los pueblos que estaban colonizados por los portugueses. Uno de los hechos más insólitos, más simbólicos y a la vez más bellos también, porque es un proceso de una increíble belleza y simbolismo. Un grupo de coroneles va a empezar una revolución pacífica en el Portugal, una revolución que por el símbolo que lleva se va a llamar la revolución de los claveles. Estos coroneles van a tumbar al tirano, así como les digo, los coroneles van a tumbar al tirano civil para llevar a Portugal a la democracia y terminar con la dictadura. Es un proceso único. Y van a acudir a la población para que en el conjunto de la población busquen una salida democrática para Portugal. ¿Por qué? Porque estas guerras que les cuento, las de Angola, toda Mozambique, estas guerras están desangrando no solamente al África, no solamente a Cuba, sino a Portugal, porque ya Portugal tampoco, el cuero ya no le da más, ya llevan mucho tiempo, están en los 70s todavía matándose por nada, por mantener unas colonias que ya no se pueden mantener allá. Y esto ya es una sin salida, y el tirano Salazar, mientras esté en el poder, va a mantener las colonias a costa de lo que sea. Los portugueses no son muchos, no tienen tanta gente para andar matando por ahí a diestra y siniestra. Entonces hay un momento que se pone de acuerdo la sociedad portuguesa, liderada por los coroneles, pero la sociedad portuguesa, para decir, bueno, no más, sacamos a este señor del poder y sacamos y nos vamos del África, porque aquí no hay futuro para nadie, ni para ellos ni para nosotros. Esto se va a dar a través de una consigna. En la radio van a cantar una canción que se llama Grándula Vila Morena, y cuando suene Grándula Vila Morena, toda la gente que apoye la revolución de los claveles saldrá a las calles con un clavel en la solapa. Y salieron millones de personas en Lisboa y en Oporto y en las calles de las ciudades de Portugal, apoyando a los coroneles, y los claveles llevaron a Portugal a la democracia. Así, eso fue un proceso así de hermoso y así de simbólico y así de consciente, porque es un proceso de una conciencia política poderosa, de un pueblo que decide asumir en sus manos un destino y lo logra pacíficamente. Y eso es lo que va a llevar a la descolonización de las colonias portuguesas. Pero mientras tanto los cubanos habían puesto lo suyo, mientras tanto los angoleños habían puesto lo suyo, y los portugueses, los surafricanos que estaban ahí metidos, bueno, eso estaba todo el mundo. Y los soviéticos, venda las armas, mijito, venda las armas. Todo el mundo vendió armas, y mercenarios, y Bugui el aceitoso, y todos los matones y los malos hacían su agosto con la tragedia africana. Cuando se van a ir de Mozambique,
La consigna es 24 horas, 24 kilos. Pasado mañana no hay un solo portugués en Mozambique, pero no se nos van a llevar todo el país en las maletas, ni vayan a creer. 24 horas, 24 kilos. Pasado mañana se va todo el mundo y en las maletas se llevan lo que son 24 kilos por persona. Y chao el amigo, los que se fueron. Y Mozambique se va a independizar. Entonces, así empieza, digamos, ya el surgimiento de los pueblos que venían de la parte de Portugal, pero ya estamos en la década de los 70 y la descolonización había empezado en los 50 y en los 60, es decir, 20 y 30 años después de haber empezado los procesos del Congo y de haber empezado los procesos de Kenia y de Argelia, es que se van a independizar los países que vienen de Portugal, que vienen de la colonización de Portugal. Entonces, África está en estadios desiguales de desarrollo histórico. Hay muchas dificultades para empréstitos. Ellos tenían una consigna que es: no me compre la cosecha barata y luego me da caridad. Y aquí se empieza a dar un espectro político que es muy delicado y que es importante revisar. El dar una imagen catastrófica de África, el mostrarla como un continente inviable, como si fuera un caso perdido, donde no vale la pena perder tiempo metiéndose en más asuntos tribales, es justificar por anticipado el destino de este pueblo. Es decir, ellos no pueden salir adelante, no vale la pena ni meterles plata, ni meterle gente, ni meterles desarrollo, ni meterles tecnología, ni nada de eso, porque no hay caso con ellos, ¿ve? O sea, es una manera de, primero, lavarse las manos del colonialismo, porque es el colonialismo el que la depredó de esa manera. Segundo, lavarse las manos de la Guerra Fría, porque fue la Guerra Fría la que volvió un polvorín y un campo minado al África. Tercero, lavarse las manos de la esclavitud, porque fue la política de saqueo de su gente la que en principio produjo semejante catástrofe. Hay una deuda histórica con África que nadie quiere reconocer, y la mejor manera de no reconocerla es decir que no hay caso con ellos, que ellos, mire, confíe cómo son de catastróficos y les caen enfermedades terribles como el SIDA, como el ébola, o les caen genocidios terribles como el de Ruanda. Mira tú cómo se agarran entre ellos. Es una manera de no reconocer los derechos políticos del pueblo africano y de seguir extrayendo de ellos sus riquezas a costa de sus miserias. La Guerra Fría no varió este esquema en absoluto, pero sí llevó todo el armamento y el tráfico mercenario a los conflictos africanos. En eso se tradujo. O sea, la ideología aquí no es tema, no se trata de esto. Como si iba a ser importante en otras regiones la ideología en África no es importante. Lo que es importante es el comercio de armas, porque el comercio de armas es el que va a hacer que se tomen los bandos de la Guerra Fría, y de esa manera se van nutriendo los conflictos que los africanos tenían entre sí y que habían sobrellevado en milenios dentro de un equilibrio histórico por las armas que utilizaban, por los esquemas tribales. Ahora, ellos no, digamos, cuando están empezando a resolver el tribalismo o están empezando a ver qué hacen con eso, estallan las guerras de secesión y a esto lo llenan de armas y a esto le ponen ideología y a esto le echan el cuento del internacionalismo proletario y le echan una cantidad de consignas ajenas. Mire, esto es tan ajeno al África como todas las demás cosas del hombre blanco. África está intentando ver qué puede tomar de su herencia colonial y qué puede tomar de su herencia africana. Al principio borran toda la herencia colonial, pero llevan tanto tiempo con los europeos que es muy difícil. Entonces luego intentan hacer una síntesis de las dos cosas. Por lo menos las lenguas de unidad sí las mantienen, porque eso, en donde hay tanta diversidad lingüística, por lo menos el tener una lengua que unifique es importante a nivel administrativo. África está resolviendo su historia en este momento todavía, pero lo que están resolviendo ahora siguen siendo secuelas de esa Guerra Fría, de esa manera de utilizarla como un gran comercio de armas y de mercenarios, de esa manera de dirimir disputas que no tienen nada que ver con ellos, como la disputa chino-soviética, de mandar a pueblos que no tienen nada que ver con ellos, como los cubanos. Sí son afrodescendientes, pero no tienen vela en el entierro inmediatamente africano que está pasando en este momento. Entonces, África en la Guerra Fría, ¿qué es? Un campo minado para dirimir
todo el comercio de armas y la ventaja y la influencia de la Unión Soviética en la región en términos generales, y los Estados Unidos apoyando indirecta o directamente a tiranos atroces, terribles, como Bokassa, como Idi Amin, simplemente porque en un momento dado fueran anticomunistas, digamos con el criterio anticomunista entre comillas, porque es que allá, acuérdese que eso no tiene ningún sentido. Entonces, la Guerra Fría no mejora para África las condiciones que eran terribles en la esclavitud, que eran totalmente inequitativas en el colonialismo, pero en la descolonización, o sea, cuando África sale del colonialismo, entra la Guerra Fría. Y al entrar la Guerra Fría en el África en ese momento, no le da la viabilidad para buscar salidas políticas propias. Y eso retrasa, porque divide los procesos de unidad y de integración y de decisiones de los africanos acerca de su propio destino. Mantiene la política extractiva de seguir sacando todos los recursos del África a costa de la pobreza de su población. Y por el otro lado, aprovechan, como siempre lo han hecho, las divisiones que hay entre ellos para poder seguir manteniendo influencia en la región o para tener otro tipo de influencia en la región, como en el caso de la Unión Soviética. Entonces, ella no es el terreno de una disputa ideológica. Ella es el campo de una batalla de armas, de influencia y de expansión, que tiene que ver con todo menos con los mismos africanos. Son el escenario de una secuela de la Guerra Fría que los va a afectar muchísimo, sin ser ellos ni de lejos el centro del escenario. El centro del escenario de la Guerra Fría sigue siendo el mismo, Europa Oriental. Allá es donde se dirime todo. El sudeste asiático, uno de los teatros más complejos de operaciones. El África, el campo minado, donde la Unión Soviética va metiéndose poco a poco entre todos los conflictos para ganarle la batalla a China, mientras Estados Unidos indirectamente apoya o se hace el de la vista gordo con el apartheid o con la entrada de los surafricanos hacia las antiguas colonias, hacia las continuas colonias portuguesas. Kennedy sí le pidió a los portugueses que descolonizaran, pero en esa época todavía el tirano Salazar no estaba en condiciones ni de lejos para empezar un proceso de descolonización. Entonces todo este montón de factores hacen que África tenga una época terrible durante la Guerra Fría y que todavía cargue las secuelas de ese gigantesco campo minado en la actualidad. O sea, cuando se muestra el mapa, digamos, tan complejo del África, no se muestra cómo la geopolítica los ha utilizado una y otra vez para dirimir sus intereses, tanto extractivos como de armas, como geopolíticos. O sea, nadie muestra la responsabilidad que la geopolítica tiene en la situación de África. Y mostrarlos como un pueblo inviable es una manera de cerrar la página, apagar la luz e irnos y dejar que pase lo que quiera que pase con ellos. Entonces a los africanos les ha tocado unas luchas muy duras solos. Por eso el momento en que cae Mandela, después de la Guerra Fría, el momento en que se produce el final del apartheid, es la primera luz política para el África, pero eso sucedió hace menos de una década. Es decir, hasta ahora es que están empezando a tener otro tipo de lineamientos políticos. África carga con órdenes históricos muy injustos e inequitativos que con ella se han ensañado de una manera terrible. El destino de África aún está por definir en tiempos de la deuda histórica, está por definir en términos de los estados. Los únicos que se han intentado
buscarle una salida han sido intereses, intereses privados como los conciertos de rock de Live Aid y de Live Aid, que se han hecho para buscar una salida al hambre de África, pero los estados y los órdenes políticos se han desentendido por completo, y la manera como se desentenderían de lo de Ruanda será un crimen histórico para siempre. Está todavía por definir cuál es el rumbo que este continente le va a dar a su propia historia, y detrás de eso está la mano de toda la geopolítica que en el río revuelto de la redefinición histórica de África aprovechó todos sus conflictos para lucrarse de ellos. Y la Guerra Fría no hizo nada distinto, agravó y ahondó aún más las diferencias y las turbulencias que se presentaban en sus propias sociedades, creando conflictos ficticios, alimentando conflictos eternos con armas que los hacían genocidas, llevando ideologías que nada representaban para ellos dentro de sus esquemas, utilizándolos como áreas de influencia, y en esa medida agravó e hizo muy difícil, casi imposible, el logro de unas sociedades políticamente armónicas y económicamente viables en el momento en que África estaba naciendo a la independencia y a la autonomía como países y como estados nacionales. Prácticamente aborta estas posibilidades por meter allá una pelea que no tenía nada que ver con los africanos, como las guerras mundiales tampoco tenían que ver con los africanos, y sin embargo los llevaron a pelear a los campos de Europa por cosas que a ellos ni les iban ni les venían. África sucumbe en la Guerra Fría, y en la posguerra fría África busca de nuevo una salida, pero hasta allá, hasta los confines del África, llegaron las influencias de la Guerra Fría sin que ella tuviera nada que ver ni en Yalta, ni en Potsdam, ni en el fin de la Segunda Guerra Mundial, ni en el asunto del capitalismo, ni del comunismo, ni de nada de lo que se dirimía en el mapa de la Guerra Fría tenía que ver con África, y sin embargo a ella le cayeron los platos rotos. Eso fue el destino que hemos visto en estos dos capítulos de África durante la Guerra Fría. Pero la Guerra Fría, como no abandonó ninguna región y como no dejó títere con cabeza, llegará también a América Latina. Y en América Latina hará lo suyo. En América Latina traerá la Revolución Cubana, y también traerá, pues a partir de la Revolución Cubana entra la Guerra Fría al continente. En América Latina existirá el Plan Cóndor, y en América Latina existirán las guerras de Centroamérica, las dictaduras del Cono Sur y muchos otros capítulos que han determinado nuestra historia, que significa nuestra parte de la Guerra Fría. Eso que son nuestros capítulos y lo que a nosotros concierne, el pedazo que nos tocó de la Guerra Fría, es lo que vamos a ver en el siguiente programa, cuando acabe el Mundial y retomemos el hilo de nuestra historia y cambiemos las geografías de las sabanas y de las selvas a las geografías de la cordillera de los Andes. Entonces, desde los espacios terribles de un África que busca la independencia y la salida en la historia en el complicado panorama de la Guerra Fría, desde la utilización de sus recursos, desde la extracción de su pueblo, desde la utilización de sus conflictos para agravar la tragedia, y desde la manera como luego se desentendieron de los resultados de estas políticas, y desde la necesidad y la búsqueda de los africanos para encontrar un destino propio bajo el cielo, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz domingo.